Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. Los saludamos desde Cali, Mabel Kremer, y en Bogotá se encuentra mi compañero Edwin Gutiérrez. Edwin, buenas noches. Hola Mabel, buenas noches. Nuevamente largas jornadas de trabajo ha tenido la corporación en las que ha sacado adelante iniciativas para prevenir el cáncer de mama, mejorar las condiciones laborales del personal médico y dar mayores garantías a quienes están próximos a recibir su pensión. Entremos en materia, los invitamos a nuestros titulares. Medidas para prevenir el cáncer de mama en el país. Será obligación de las EPS la detección temprana y la atención oportuna. Por única vez, trabajadores próximos a pensión podrían cambiar de régimen. Plenaria de la Cámara aprobó iniciativa que lo permite. Pasó primer debate proyecto que establece mejores condiciones salariales y prestacionales a trabajadores de la salud. Economía solidaria fundamental para la recuperación económica del país luego de la emergencia. Posiciones en favor y en contra en la Cámara frente a la figura del Gobierno Nacional de hipoteca inversa que aseguraría ingresos a los adultos mayores en el país. Cerca de 2.400 mujeres mueren cada año en Colombia a causa del cáncer de mama, una cifra que se podría reducir considerablemente si se trabaja en la prevención antes que en la atención de la enfermedad. Para eso, la plenaria de la Cámara aprobó en segundo debate un proyecto de ley que establece medidas de promoción, detección temprana y tratamiento integral de esta patología. La detención a tiempo podría reducir hasta en un 30% los cerca de 13.000 casos de cáncer de mama que en promedio se diagnostican cada año en Colombia. Se nos están muriendo las mujeres en este país. ¿Por qué? Por falta de diagnóstico temprano, porque únicamente diagnosticamos el cáncer in situ de mama en el 5% de los casos. Es donde se evidencia de una mejor manera que es la prevención la que nos da las mayores posibilidades de salir avantes ante esta patología. El proyecto contempla que a partir de los 30 años las mujeres puedan realizarse el examen, desde los 40 sería obligatorio cada 2 años y de los 50 en adelante el tamizaje se realizará anualmente. Una vez diagnosticado, la EPS tendrá 45 días para iniciar el tratamiento. El régimen contributivo muchas veces tiene que esperar 180 días, pero el régimen subsidiado cerca de 300 días para ser atendidos. Cuando ya hay una metástasis que no solo afecta al cuerpo, sino que afecta a una familia, afecta psicológicamente la estructura más importante de la familia, que es la mujer. Además, el proyecto obliga a realizar jornadas de tamizaje por lo menos una vez al año en las zonas rurales del país. No es posible hoy que el sector rural, que muchos de nosotros conocemos porque representamos las regiones, no tenga acceso a mamógrafos. Hoy le estamos rindiendo un homenaje a la mujer campesina, a la mujer afrodescendiente, a la mujer indígena, a esta mujer que en territorios apartados de nuestro país no entiende qué es tener una masa en su seno. El Congreso también aprobó la denominada Ley Jacobo, en la que se establece una atención prioritaria, integral y oportuna para los niños que padecen cualquier tipo de cáncer en el país. Ya no van a existir más autorizaciones médicas, es decir, que los niños y sus familias no tendrán que hacer largas filas para tener medicamentos, para recibir la quimioterapia, la radioterapia. Con esta ley se espera beneficiar a más de 1.400 niños a los que anualmente se les detecta algún tipo de esta enfermedad. Avanza en el Congreso un proyecto de ley que permitirá el cambio de régimen pensional por una única vez para aquellas personas que ya están próximas a gozar de este beneficio. La iniciativa fue aprobada en segundo debate en la plenaria de la Cámara y según los representantes, esta será la ventana a una verdadera reforma pensional. Quienes impulsaron la iniciativa aseguran que es una reivindicación con quienes están cerca de jubilarse y cambiaron de régimen sin la información suficiente, afectando las condiciones de su retiro. Quienes les falten menos de 10 años y tengan más de 750 semanas para pensionarse, van a tener la posibilidad. Estamos a 2 debates para que puedan cambiar de régimen pensional, que se puedan cambiar a Colpensiones quienes estén en esa condición. Lo que buscamos es garantizar transitoriamente, dentro de 6 meses, el traslado de afiliados entre los fondos de pensiones
cumpliendo unas condiciones mínimas. Para los representantes se está saldando una deuda con más de 400.000 colombianos que hace 20 años no contaron con la doble asesoría. Además plantearon que es el momento de pensar en una reforma pensional estructural. Se trata de corregir una injusticia, de corregir una disfuncionalidad del sistema pensional ante la ausencia de esta doble asesoría que hubo durante 22 años. Eso sí, sin vicios en el consentimiento, sin vicios de fondo, que lo que hacen es que le quiten esa garantía y esa libertad y es la posibilidad de tomar decisiones bien informadas. Y también tenemos que promover esa gran reforma pensional para seguir fortaleciendo las instituciones públicas como lo es Colpensiones. La plenaria de la Cámara también aprobó en último debate la iniciativa que regula los niveles de plomo en los productos comercializados en el país, especialmente los de uso cotidiano como pinturas decorativas o juegos didácticos para niños. El plomo es un elemento que es nocivo para la salud, que tanto la Organización Mundial para la Salud, la OCDE y la misma OIT han venido haciendo sugerencias, recomendaciones a los países para que atiendan la situación del plomo y la presencia del plomo en la salud de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, pasó el segundo debate del proyecto que castiga con penas ejemplarizantes a los responsables de reclutamiento forzado de menores de edad. La iniciativa fue aprobada con una amplia mayoría de 140 votos a favor y solo 4 en contra. Respaldo mayoritario en la plenaria recibió el informe presentado por el gobierno sobre los decretos emitidos para hacer frente a la emergencia económica y sanitaria generada por el COVID-19. Sin embargo, la bancada de oposición no estuvo conforme. Consideraron que las medidas beneficiaron a los bancos y muy poco a quienes realmente lo necesitaban. El gobierno nacional tomó 3 decisiones que las voy a resumir en 3 puntos muy importantes. Primero, dijo, hay que atender la emergencia sanitaria. ¿Qué es eso? Darle prioridad a todo lo que tenía que ver con las inversiones rápidas en el sector salud. El segundo punto, también pensó el gobierno, bueno, ya enfrentamos el tema de salud. Ahora vamos a pensar en la ayuda a la población en condición de vulnerabilidad. Y un tercer punto, importantísimo, del Fondo de la Mitigación de esta emergencia. Faltaba algo. ¿Qué hacemos con el empleo y la economía? Entonces vino la protección del empleo y la reactivación económica. Lo cierto fue que dijimos, sí, claro, necesita el presidente unas facultades extraordinarias, una emergencia económica para poder hacerle frente a esta crisis. Pero luego nos quedamos esperando realmente los decretos y las medidas que conjuraran la crisis, como dice la Constitución, y impidan que se extiendan sus efectos. Nos quedamos esperando. Y eso lo podemos decir si miramos realmente los números grandes del país. Ahora, claro, tener buenos números en la mitad de la pandemia no es lo que estamos esperando, pero sí por lo menos quisiéramos ver que el empleo no se estuviera destruyendo a la tasa que se está destruyendo. Pasó en su primer debate el proyecto que mejora las condiciones laborales y de protección de los trabajadores de la salud, garantizando su contratación con todas las prestaciones de ley. De manera unánime, la Comisión Séptima aprobó el primer debate del proyecto de ley que busca la dignificación de todo el personal que trabaja en el sector salud, eliminando la contratación por prestación de servicios, entre otras consideraciones. Que no solamente pretende acabar con la tercerización, acabar con las OPS, también pretendemos generar capacitaciones permanentes a este sector. Que se tengan los equipos médicos, biomédicos y elementos de protección personal necesarios para prestar un mejor servicio. Que se dignifique el trato, que no sean maltratados nuestro personal de salud. Yo celebro que haya quedado de manera expresa, explícita y clara que por lo menos hasta el nivel de médico general está proscrito el trabajo tercerizado en cualquier forma, incluida la más popular hoy, que es la del contratismo sindical. Otra iniciativa busca hacer seguimiento y ayudar en la vida profesional y laboral a los jóvenes que crecieron bajo la protección del Estado, proyecto que también avanzó en su primer debate en esta célula legislativa. Brindarle a estos jóvenes
mal llamados hijos del Estado, protección para continuar con su educación, vinculación laboral y también un apoyo para que puedan egresar del sistema de protección del Estado, de los internados, donde han vivido toda la vida, a ser ciudadanos con vida autónoma y con un proyecto de vida a fin de que el Estado pueda cerrar el ciclo de formación de miles de jóvenes que hoy se encuentran bajo su protección. Durante debate de control político en la Comisión Segunda de Cámara, representantes de los gremios del sector de economía solidaria le solicitaron al Gobierno Nacional medidas específicas para salvaguardar el sector durante la crisis provocada por el COVID-19. Las cooperativas, fondos de empleados y mutuales presentaron posibles estrategias que ayudarían a superar la crisis económica. El representante conservador Germán Blanco, quien citó al debate, le pidió al gobierno apoyar al sector en esta emergencia económica. El sector de la economía solidaria le ha entregado al gobierno nacional hace ya unas semanas el compendio de sus propuestas, no exclusivamente de sus necesidades. Voceros de las cooperativas participaron en el debate y plantearon estrategias para promover emprendimientos y contribuir a la recuperación social y económica del país. Fortalecer las cooperativas y las demás empresas de economía social existentes en el país y facilitar la creación de nuevas organizaciones de esta naturaleza. Durante el debate también se le solicitó al gobierno avanzar rápidamente en la construcción de una política pública que respalde al sector. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anunció que se expedirá en los próximos días el decreto que organiza la Comisión Intersectorial para la Economía Solidaria. Tenga que crear necesariamente la política pública, que ha sido una necesidad histórica y este gobierno le apunta desde la creación del Plan Nacional de Desarrollo, que creemos se puede lograr. Construyamos primero la política pública y después irradiamos todas las acciones que sean necesarias. El debate también contó con la presencia de los ministros de Agricultura, Comercio, Industria y Turismo y el superintendente de la Economía Solidaria, quienes se comprometieron a mitigar las barreras de acceso que restringe la operación y prestación de los servicios de cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutualistas. El exagerado incremento de los costos de los servicios públicos en algunas zonas del país motivó un control político en la Comisión Quinta. La Superintendencia de Servicios Públicos inició investigación preliminar contra algunas de estas empresas en por lo menos 13 departamentos del país para establecer si hubo irregularidades en la facturación durante la cuarentena. Los representantes denunciaron incrementos del doble y hasta el triple en las facturas de los servicios públicos en departamentos como Tolima, Nariño y en la mayoría de la costa Caribe. ¿Y por qué hay tantas quejas, por ejemplo, con un tema que le dolió a todos los colombianos, como fue el hecho de que hubieran promediado las facturas, que hubieran promediado los consumos? Se pagaba 31.000 pesos y ahora le suben a 85.000 pesos, pues eso obliga a los campesinos pobres, eso obliga a la gente pobre a salir. Esperamos que el Estado, que el gobierno tome las decisiones para que estos temas de incrementos no se sigan dando. Hay que aliviar el bolsillo de los usuarios porque ya no tienen con qué pagar. La superintendente de Servicios Públicos, Natacha Avendaño, se comprometió a iniciar las investigaciones correspondientes y detectar los incrementos injustificados en todo el país. Podemos confirmar que ya se dio apertura para indagación preliminar a 3 empresas de servicios públicos que están ubicadas a nivel nacional por diferentes cargos. Para controlar el incremento de las facturas y aliviar a las familias, sobre todo de los estratos bajos, se propuso aumentar el consumo básico de subsistencia para los servicios públicos domiciliarios. En razón a la pandemia, ya las familias no están permaneciendo 8 o 10 horas al día en su vivienda, sino están permaneciendo las 24 horas al día. Esto ha hecho que se aumenten los consumos de los servicios públicos. En el debate al que también fue citada María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía, se propuso no permitir que a la factura se asocien compras como seguros, electrodomésticos o cuotas de tarjeta de crédito, que resultan pesando en el usuario como costo del servicio público. 17 nuevos delitos ambientales podrían ser incluidos dentro del Código Penal a través de un proyecto de ley. Esta iniciativa le entrega además herramientas a los mandatarios locales para la protección de los recursos naturales y del medio ambiente. El aleteo, el aprovechamiento ilícito de las aguas y la destrucción y el comercio ilegal del coral formarían parte de estos nuevos delitos ambientales. La deforestación también tendrá un capítulo especial en esta lista.
más de lo que se deforestó en el año 2009, se deforestó en los primeros 4 meses de este año. Es realmente una situación catastrófica lo que está viviendo la Amazonía colombiana en este principio de año. Las multas que se impongan por causa de los delitos ambientales vayan directamente a programas que tengan que ver con medio ambiente. Siempre he dado el ejemplo de lo que estamos viviendo aquí en el Meta, en la región de la Macarena. Por eso siempre digo que ojalá todos se montaran a un avión y sobrevolaran esta zona y se dieran cuenta del daño ambiental que han venido haciendo la gente, los grandes inversionistas que tienen interés de volver esa zona ganadera y que eso le ha ocasionado un gran perjuicio a la comunidad, a la región, al mundo. La iniciativa contempla además modificar los 11 delitos ya existentes y aumentar las penas y sanciones para las personas jurídicas o naturales que los cometan. Creo que por primera vez traer un artículo de la Corte Penal Internacional donde se ha sancionado a personas por crímenes muy graves contra el medio ambiente denominado ecocidio es un gran avance. Además de establecer multas dependiendo del delito entre 118 millones y 44 mil millones de pesos y penas entre los 3 y 15 años de prisión, se plantea establecer medidas cautelares, extinción de dominio y modalidad culposa. La alerta naranja declarada en Barranquilla ante el incremento de contagios y muertes por el COVID-19 movilizó a los congresistas de esta región que junto con el gobierno nacional trabajan en una mesa técnica que busca soluciones. La mesa avanza en acciones articuladas con las administraciones locales para contener la expansión del virus. Tras conocerse el aumento significativo de casos de coronavirus en el departamento del Atlántico, congresistas se unieron para hacer varias peticiones al gobierno nacional y así contrarrestar la expansión del virus y evitar un colapso en el sistema de salud. Las cifras en el departamento del Atlántico, en el área metropolitana y en Barranquilla de contagiados por el COVID-19 desafortunadamente siguen creciendo. Y siguen creciendo a pesar de todos los esfuerzos que han hecho las autoridades departamentales y locales. Muchísimas son las razones que pueden explicar ese incremento, pero muchísimas también son las razones de los recursos que necesitamos. A través de una mesa técnica, congresistas, gobierno nacional y dirigentes territoriales acordaron implementar diferentes acciones que lleven a bajar la cifra de contagios y muertes por el COVID-19. Logramos avanzar en 1, conseguir mayor cobertura para el tratamiento del COVID-19. Segundo, aumento de la fuerza pública. Tercero, ayudas humanitarias. Además, se establecerán cercos epidemiológicos, sanciones severas a quienes violen el aislamiento y entrega de mercados para que las personas de más bajos recursos puedan estar en sus casas. La aplicación Coronap, una herramienta creada por el Gobierno Nacional para monitorear y controlar la expansión del coronavirus en el país, fue cuestionada en un debate de control en la Comisión Primera. La preocupación gira alrededor de la baja aceptación por los usuarios y por no tener claridad sobre quiénes y cómo usarían los datos. Fuertes críticas se lanzaron durante este debate por la baja cobertura de la aplicación que no supera el 12%. No podemos estar satisfechos con el hecho de que una aplicación que es una herramienta justamente en esa vigilancia epidemiológica tiene tan solo 11.9% de permeabilidad en la población colombiana. Si uno no tiene confianza en una aplicación, en las instituciones que la administran, pues nunca vamos a lograr una cobertura efectiva. Otro de los puntos neurálgicos radica en la seguridad de los datos y en quién maneja esta información. Hoy la directora del Instituto Nacional de Salud nos ha dicho clarísimo que esa información no la administra ella. ¿Dónde está? ¿Quién la administra? ¿Quién la está recolectando? Ahí hay serias dudas que hoy no quedan resueltas. ¿Qué está pensando el gobierno con la política de datos? ¿Para qué van a usar esos datos que están recogiendo hoy al futuro? ¿Los van a destruir o los van a usar para otros fines? Sin embargo, las voces de apoyo frente a la utilidad, manejo y seguridad de esta herramienta también se dejaron escuchar. Hoy por hoy tiene 9 millones de usuarios, lo que equivale prácticamente a la quinta parte de la población colombiana. Y le va a permitir al gobierno nacional y a las entidades oficiales dar una mejor respuesta y de manera más oportuna a la ciudadanía. Una necesidad porque tienen que borrar los datos después de la pandemia. Si esto es lo más importante que pueden tener de las personas, pueda servir para el funcionamiento del sistema de salud en Colombia a futuro.
También plantearon la necesidad de legislar sobre la materia para que a futuro no existan inconvenientes sobre el manejo de nuestra información en este tipo de plataformas. La controversia sobre la propuesta de la hipoteca inversa también llegó a la Cámara de Representantes. La hipoteca inversa es una propuesta del Gobierno Nacional para que personas mayores de 65 años reciban un préstamo sobre sus viviendas en forma de mensualidad vitalicia. En la Cámara se escucharon voces a favor y en contra de esta iniciativa. La polémica por este mecanismo del gobierno se da, según los congresistas, por la poca información que hay sobre cómo aplicará la medida. Por esta razón, sectores políticos dividen opiniones. Partidos de gobierno aseguran que esta figura es voluntaria y beneficiaría a quienes no cuentan con recursos. Es una fórmula financiera voluntaria para aquellas personas que no tengan cómo subsistir. Si la persona opta por el mecanismo, quienes sean sus herederos y la persona fallezca, pueden tomar la decisión de pagar la deuda que la persona tenga al haber recibido esos recursos, si es que el inmueble vale mucho más, y quedarse con el inmueble. O en un momento dado, un nuevo avalúo del inmueble se puede enajenar y ellos quedarse con la diferencia. No es que le quite los derechos hereditarios a nadie. Pese a esta explicación del Centro Democrático, en el Partido Liberal creen que los favorecidos de este tipo de hipoteca serán los bancos. Varios elementos no nos convencen. El primero, quererle quitar la casa a los adultos mayores para que se queden los bancos con ella. La segunda, que así no le cobren en vida un interés, una vez muera el adulto mayor, los familiares tendrán que pagar tanto la renta que se les entregó a sus familiares como el interés que le entregaron por el mismo. 3. Los gastos a que van a obligar a incurrir a estos beneficiarios, como el avalúo catastral que se debe hacer, que más o menos es un valor del 1% del bien, gastos notariales, entre otros. La hipoteca inversa tendrá 3 modalidades que serán reglamentadas por el Gobierno Nacional. En todo caso, si usted quiere hacer uso de este mecanismo, debe informarse bien sobre la decisión que tomará para evitar malos entendidos. Gracias a una iniciativa aprobada en primer debate en la Comisión Sexta, los colombianos de los estratos 1 y 2 podrían tener un descuento de hasta el 50% en los trámites para la licencia de conducción. También se aprobó la exoneración de peajes y tasas a las ambulancias públicas y privadas. Una de las iniciativas que fue aprobada por unanimidad busca facilitar el acceso a las licencias de conducción a las personas de los estratos 1 y 2, autorizando un descuento de hasta el 50% en cursos y exámenes médicos. Nuestro país actualmente paga una de las licencias más elevadas del continente y por eso este proyecto de ley busca que las personas del nivel SISBEN 1 tengan una reducción hasta del 50% en los costos asociados a las licencias de conducción y las personas del nivel 2 del SISBEN tengan una reducción del 25%. Son muchos los ciudadanos que dependen su sustento familiar y que encuentran una posibilidad de empleo en tener este importante documento. Según los representantes, estos costos encarecen los trámites de las licencias, limitando el acceso al trabajo para este sector de la población. Para el trámite de una licencia de conducción en este sentido, tiene un piso de casi $1 millón de costo, mientras que aquellos dirigidos a buses, esto para taxis, pero para buses tiene cerca de costos asociados a $2 millones de pesos. La modificación es que se hará este beneficio respecto a los costos asociados, no frente al trámite de la licencia. La comisión aprobó en primer debate exceptuar el pago de tasas, tarifas y peajes a ambulancias privadas en todo el territorio nacional. Este es un proyecto que lo que busca es generar a este tipo de ambulancias. Hoy tenemos un parque automotor de cerca de 6.500 ambulancias, el 53% de ellas son privadas. Y el proyecto que presenta nuestro autor es con el propósito de incluirlas y modificar ese artículo B, el literal B del artículo 21 de la ley 105 del 93, con el propósito de que estas ambulancias privadas tengan las mismas gabelas que hoy tienen las ambulancias públicas o oficiales. Ambas iniciativas pasarán a segundo debate de la plenaria de la Cámara.
Más de 35.000 familias que viven de la pesca a orillas del río Magdalena se beneficiarán del proyecto de ley que brinda apoyo a los pescadores en tiempos de veda, es decir, los días en que se prohíbe realizar esta actividad económica. El proyecto fue aprobado en su último debate y solo espera la sanción presidencial. Los meses de mayo y octubre son días de reproducción de algunas especies en el río Magdalena, época en que se prohíbe la pesca, circunstancia que ocasiona crisis en las familias que viven de esta actividad, por lo que a veces se ven abocados a hacerlo de manera clandestina. En estos tiempos de veda, la única captura que se hace es la del bagre y nos sentimos perseguidos también por la policía. Muchos compañeros los han llevado y hasta nos pueden judicializar. Que estamos en una pandemia y el gobierno se olvidó totalmente de los pescadores artesanales de aquí de Colombia. Solamente nos buscan a nosotros cuando vienen a recoger los votos y salen y se van y hasta luego. Esta situación motivó al representante Erwin Arias a impulsar este proyecto de ley que ya es una realidad, con lo que se podrán destinar recursos del Sistema General de Participaciones para implementar programas de apoyo a los pescadores artesanales. En medio de esta pandemia, esta es una gran noticia para las familias que viven de la pesca artesanal en Colombia. Esta ley habilita a los alcaldes para que utilicen los recursos de municipios ribereños en proyectos, en programas, en subsidios que beneficien a las familias de los pescadores en los 2 meses de veda en Colombia. Asimismo, contribuimos a conservar, a proteger la fauna de nuestro río Magdalena. Solo resta la sanción presidencial para que con esta ley le pueda llegar el apoyo a los pescadores en el próximo tiempo de veda. Estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. El Partido de la Unidad Nacional postuló a la representante a la Cámara por el departamento del Chocó, Astrid Sánchez Montes de Oca, como candidata única por esa colectividad a la primera vicepresidencia de la Cámara para la legislatura 2020-2021. Astrid Sánchez Montes de Oca es abogada, especialista en Derecho Procesal Penal y Derecho Administrativo. Desde el Congreso viene liderando importantes causas sociales de gran impacto para su región, con el interés de aportar al desarrollo de las comunidades vulnerables del país. Ampliar la participación de la mujer en todos los campos laborales es uno de los objetivos de la Comisión de la Mujer del Congreso. La representante por el Centro Democrático, Jennifer Arias, lidera una iniciativa con la que pretende que la mano de obra calificada y no calificada en los proyectos mineroenergéticos de las regiones tengan un mayor aporte femenino. Una proposición que voy a hacer para la plenaria, que lo que busca es que se garantice que el 10% de la mano de obra sea femenina. Esto nos garantiza que las mujeres puedan empezar a tener unos espacios importantes en esta industria mineroenergética. En audiencia pública, el partido de las FARC escuchó a las comunidades donde se adelanta la erradicación y sustitución de cultivos en el país, quienes denunciaron violación a sus derechos en el proceso de erradicación forzada, incluso muertes, heridos y desplazamiento de las poblaciones. Según el representante Omar Restrepo, el gobierno prioriza la erradicación forzada por encima de la sustitución de cultivos y no ofrece a los campesinos la oportunidad de migrar hacia cultivos lícitos. Solicitó la implementación de una reforma rural integral como salida para superar el conflicto. Este problema es un problema social y necesita una intervención social a través del Estado por medio de vías de penetración, educación, proyectos productivos, capacitación técnica, financiación y acceso a la tierra. De lo contrario, es seguir implementando una guerra contra uno de los eslabones más débiles, que son los campesinos productores de este tipo de plantas, porque no tienen otro tipo de alternativas, y esto sigue generando violencia, desplazamiento y más miseria y más pobreza en los territorios de Colombia. Hemos llegado al final de esta misión. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @Cámara Colombia. Si ustedes quieren interactuar con el presidente de la corporación, lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter @CuencaGuainía o en nuestra página web www.camara.gov.co. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión con toda la información legislativa de la Cámara de Representantes. Muy buenas noches.